Historia de la toxicología presentado por Magda Medina, María Varela y Fabián Rodríguez. Se destacan 6 épocas importantes, entre las cuales encontramos la Edad de Bronce, Antigua, Media, Moderna, Contemporánea y Toxicología en América. Edad de Bronce. Los venenos han desempeñado un importante papel en la historia, sea con fines positivos, caza, exterminio de plagas o animales dañinos, o con fines criminales, lo cual ha hecho que su estudio se haya desarrollado gradual y paralelamente a estas prácticas. En el primer gran herbario se nombra a Shen Nung, emperador chino, a quien se le atribuye el descubrimiento e identificación de plantas medicinales y venenosas. En esta época se mencionan homicidios y suicidios provocados por venenos, entre estos el de Cleopatra y Sócrates. Durante la antigüedad y bajo la dominación sumeria se descubrieron conocimientos sobre el ranúnculo, euforbia y belladona en Mesopotamia. Edad antigua. En la Edad Antigua, médicos y alquimistas realizaron grandes estudios, entre los cuales encontramos los siguientes textos: De Universa Medica, De Antidotis Libri, La Ley de Cornelia, Libro de Venenos, que permitieron ampliar el conocimiento de diferentes sustancias y sus efectos nocivos. En la Edad Media se destacan diferentes personajes como lo son Avicena, Maimónides, quien notó que sustancias como la leche, la manteca y la crema podrían retrasar la absorción intestinal. En el siglo XIII, Pedro de Ábanos dividía los venenos en 3 categorías: animal, vegetal y mineral. De Villanova reveló que ciertos vapores al quemar carbón vegetal eran tóxicos, además de descubrir el monóxido de carbono sin saberlo. Nicolás de Salerno, en la primera mitad del siglo XIII, publica una obra en la que reunió 115 recetas de antídotos. Ladislao murió envenenado por su amante, la que llevaba el tóxico impregnado en sus genitales. En la Edad Media se generaliza la figura del catavenenos y la idea de que el veneno era un arma de la mujer. La historia de la toxicología recoge el nombre de famosas mujeres envenenadoras como Lucrecia Borgia, Madame Tofana, Catalina de Médicis, entre otros. En la Edad Moderna se encuentran publicaciones con una intención de aproximación científica al tema. Un acontecimiento muy importante es dado por Paracelso, quien dedujo que ciertos venenos suministrados en dosis adecuadas podían actuar como medicamento. Además, enunció los principios básicos de la toxicología, experimentación animal, para conocer cómo se desarrollan las respuestas de los organismos frente a las sustancias tóxicas. La dosis es determinada para la toxicidad de los. Hellenborg alertó sobre la peligrosidad de la exposición al mercurio y al plomo relacionado con los procesos de orfebrería. Monardes Nicolás se refiere a diferentes plantas y describe el tabaco y sus propiedades curativas. Pérez de Laguna, la clasificación de los venenos según los reinos animal, vegetal y mineral, la subclasificación de los animales venenosos, los que eran mortíferos al ser ingeridos y los que mataban a través de su ponzoña. Tachenius Otto descubre algunas propiedades del mercurio y estudia los efectos del arsénico, en donde los probó. La frecuencia de envenenamiento en Francia hizo que las autoridades comenzaran a designar a peritos médicos y químicos, por lo que se dictó la ley que obligaba a recurrir a tales asesoramientos. Nació así la toxicología judicial o forense. Bernardo Ramasino inicia el estudio de las patologías relacionadas con el ejercicio profesional. Se encuentra de la edad contemporánea. El primer aspecto es que el veneno se dio a conocer al público general y se estudia a nivel científico. El segundo aspecto, destacamos al científico Matteo Orfila de 1787 a 1853, que se centró en los conocimientos en la fisiología, patología, medicina legal y además estudió acerca de los venenos en la Universidad de Sorbona en París, Francia. Para el año 1814, Orfila se inventó el Tratado de los Venenos, que los categorizó de acuerdo a los siguientes reinos: el reino animal, por la picadura de serpiente; el reino vegetal, la belladona; y el reino mineral, el mercurio.
Para el año 1828 nace la toxicocinética, que consiste en que el veneno no se queda en el tubo digestivo y tiene la capacidad de llegar a las vísceras y órganos internos del cuerpo. Para el año 1836 se destacan dos hechos. El primero tiene que ver con el científico James March, que se basó en los estudios de Orfila para generar un sistema con respecto al arsénico como veneno. Después perdió hegemonía como primera opción en intoxicaciones. El segundo aspecto es que la toxicología se implementó en el área de medicina legal y judicial y es auxiliar de la justicia que ha funcionado en distintas formas. Para el año 1870, el científico Francesco Celmi descubrió las potomainas, que son componentes producidos por los cadáveres. Su estructura es similar a los alcaloides y es utilizado como veneno o tóxicos, aplicados en el aspecto judicial y estudios científicos. Y últimamente, algunos países tienen centros de toxicología en el área judicial, determinando los análisis toxicológicos de interés legal realizados en los laboratorios de medicina legal. A continuación vamos a analizar los aspectos históricos que tiene la toxicología en América. El primer aspecto que vamos a analizar tiene que ver con la invasión de América. El primer suceso tiene que ver que al llegar los españoles, los indígenas descubrieron las propiedades de las plantas y los animales venenosos en extraer el zumo venenoso y añadir en sus flechas. El segundo suceso tiene que ver que los indios americanos aplicaron la coca, el tiroxilum coca, la ipeca y el curare de manera curativa. El tercer suceso tiene que ver que los pieles rojas utilizaron varios venenos como el Gonolobus macrophilus, la serpiente de cascabel, una parte de Synanchum sarcomimoides y el curare, hecho a base de especies botánicas del grupo Strychnias. También fueron utilizados por las tribus brasileras añadiendo veneno de serpiente. El cuarto suceso tiene que ver que en Colombia y Panamá las tribus indígenas aplicaban los venenos traídos de las ranas cocoy en colocar hacia los dardos envenenados para la caza y realizar prácticas mágico-religiosas. El quinto suceso tiene que ver que la secreción de un sapo árbol, Rhinella marina, mide menos de 3 centímetros de largo y tiene una de las dosis de veneno que puede matar a 1000 ratones. Y el sexto suceso tiene que ver que los venenos más comunes aplicados para las flechas son la Ochoma lagopus, la Europea costinófila y la Paulina curure en Amazonas y la Guyana francesa, las ponzoñas crotádidos y los escorpiones y miriápodos en México. El segundo aspecto de la toxicología en América también tiene que ver con el avance en los estudios con respecto del curare y de sus propiedades. El curare fue llevado y estudiado en Europa en el año 1546 por el científico Keimi. Para el año 1548, el científico Alonso Pérez de Tolosa fue el primer conocedor de las flechas del curare al explorar el lago Maracaibo en Colombia. Para el siglo XIX, los científicos Gumilla, Laconadme, Ulloa y Beck brindaron información de las propiedades venenosas del curare que con el tiempo se convirtió en medicamento. Luego los científicos Humboldt, Bondland estudiaron sus propiedades. Para el siglo XIX, varios científicos, Martius, Spix, Point, Joule, los hermanos Scoundrel de Castle y Xbrooks ampliaron el conocimiento del curare en términos botánicos, etnológicos y científicos. En los últimos 100 años, la toxicología se ha desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, en la producción de moléculas orgánicas como las drogas, los pesticidas y las sustancias de uso industrial y militar. En el año 1955, Armand Lehmann, toxicólogo estadounidense, creó la primera revista científica de la toxicología, denominada Usted también puede ser un toxicólogo, en 2 sencillas lecciones, cada una de 10 años. Después llegó el otro libro, denominado Toxicology and Apple Pharmacology of Houston, de los científicos Lehmann y James. En la siguiente fase, el científico Emilio Astolfi, de 1930 a 1995, es un médico argentino que fue pionero y fundador y profesor de la primera cátedra de toxicología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y finalmente, en el año 1996, el científico y médico brasilero Waldemar Almeida aportó en el campo de la investigación, creó la primera cátedra de la toxicología en el Centro de Estudios Toxicólogos en el Instituto Osvaldo Cruz en Río de Janeiro, en Brasil.